Muy buenos días a todos. Es un gusto para Tintax tenerlos en este webinar que hemos organizado con la intención de repasar las principales obligaciones del programa IMEX y PROCE. Esto teniendo en cuenta las fechas que vienen a continuación, que es un bimestre muy importante para el mantenimiento y recapitulación de las obligaciones que tenemos derivado de estos programas. El día de hoy tenemos el gusto de que este webinar esté dirigido por Carla Olvera, quien es gerente de Comercio Exterior, y también por Ana Paola Solórzano, quien se desempeña como consultor experto en comercio exterior. Y también tenemos el gusto de tener hoy a Marco Reyes. Bienvenidos a este webinar. Marco, no sé si te gustaría comentar algo al respecto. Gracias, Isra. Buenos días, Ana Pau. Carla, buenos días a todos. Pues bueno, yo quería saludarlos y bueno, nada más un poquito de intro de este tema que para muchas empresas quizás es algo muy sencillo, pero créanme que a pesar de que es una obligación sencilla, muchas veces se nos olvida. Tenemos varios clientes que de repente, ay, se me olvidó, se me fue, y bueno, pues pareciera que es un tema recordatorio, pero hay algunas especificaciones que a veces no estamos viendo y a veces, bueno, nada más es meter un número, ¿no? Vamos a platicar un poquito de ello, pero si tenemos domicilios no localizados, domicilios que no están registrados, altas de bodegas, todo esto, no me va a permitir el sistema dar, presentar este reporte, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos viéndolo como un tema de cadena de suministro. Me acuerdo mucho de un tema de Samsung. Ustedes conocen Samsung en Tijuana. La mayor preocupación de Samsung en Tijuana eran sus proveedores. Decía Marco, es que si uno de mis proveedores, que son coreanos, y los coreanos tienen la peculiaridad de cumplir con sus obligaciones de una forma que sea muy distinta a la mexicana, me dice, pues es que me pueden detener la producción, ¿no? Entonces, implementamos ahí algunos procedimientos en aquel momento para que eso no sucediera, ¿no? Entonces, recordemos que muchas veces mi suspensión o mi temporal o quizá ya mi cancelación permanente pues puede afectar independientemente a mi empresa ese flujo o esa cadena de suministro, ¿no? Y ya se vuelve en un tema comercial, en un tema pues que ya afecta quizá esas relaciones comerciales a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería saludarlos y cedo la palabra a Ana Paola Solórzano. Carlita, gracias, Isra. Pues sigamos. Muy buenos días a todos y espero se encuentren muy bien, bastante bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, Marco. Igual recordar antes de comenzar con la exposición, si tuvieran alguna duda, algún comentario, está el chat abierto para que los podamos ir platicando durante la presentación. Pues sin más, adelante, Ana Pau, Carla, les cedo el micrófono. Muchas gracias, Isla. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Es un gusto saludar a todos. Y bueno, tal como se mencionaba un poco, el propósito de este webinar es justamente hacer un atento recordatorio de las obligaciones que se deben de cumplir para estos programas, pues con el fin de no perder los beneficios que cada uno de ellos otorga, tomando en cuenta que el incumplimiento de alguna de estas obligaciones podría ser causal de cancelación, pues, de los programas, ¿no? Tomando en cuenta un poco el fundamento legal, pues podemos encontrar el artículo 27, fracción primera del decreto IMEX, y bueno, el artículo 9, fracción primera del decreto PROSEC, en donde justamente, como lo mencionaba, podrán encontrar un poco el tema de el incumplimiento y las causales de cancelación. Gracias. Bueno, ahora bien, creo que es importante mencionar que no podemos hablar del programa IMEX sin dejar a un lado el tema de la certificación IVA-IEPS, en donde su principal beneficio es que en esta certificación se otorga un crédito fiscal a las empresas IMEX. Entonces, también quisimos incluir un poco unas noticias con el fin de recordar un poco pues el pasado en donde la autoridad comenzó a darse cuenta que las empresas que se certificaban como empresas IMEX importaban o empezaban a emitir facturas en donde en realidad se trataban de empresas fantasmas o que posteriormente desaparecían. Y bueno, es por eso que al día de hoy la autoridad se ha vuelto muy estricta en el monitoreo de estos programas, así como en el monitoreo de la certificación, y ahora se vuelve más recurrente el tema de las revisiones, y bueno, hoy en día son más comunes las visitas y los requerimientos por parte de la autoridad. Entonces quisimos añadir esta presentación con el fin de que se tenga un poco más del contexto de por qué es tan importante cumplir con estas obligaciones.
Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Carla, que nos va a explicar, bueno, un poco sobre las obligaciones que tiene el programa IMEX. Carlita, adelante. Gracias, Ana Pao. Gracias a todos por la presentación. Muy buen día a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, vamos a hablar de las obligaciones del programa IMEX. Como bien comentó Ana Pao, pues vamos a hacer un poco una fusión de todo el cumplimiento, incluyendo la certificación de IVA, porque pues al día de hoy pues son un complemento, ¿no? Para tener ese beneficio de crédito fiscal. Entonces, pues bueno, una de las principales obligaciones son las ventas anuales al exterior, que aquí tenemos que cumplir con un monto, ¿no? De facturación total, que son los $500,000 o el 10% de su facturación total. Y esto está en el decreto IMEX, en el artículo 11 y 24, fracción primera, como un requisito cuando solicitamos nuestro programa y también una obligación recurrente, ¿no? Del programa. Y bueno, hay que considerar que al final esto de alguna manera está vinculado a nuestra obligación del reporte anual, porque si no estamos cubriendo esas ventas anuales al exterior, al momento de que presentamos nuestros números en el reporte anual, pues la autoridad va a identificar que no hay un cumplimiento, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a hablar de todo lo que hay que revisar para efectos de la presentación del reporte anual, pero bueno, estas dos obligaciones de alguna manera están vinculadas y también hay que considerar que al día de hoy en nuestra certificación de IVA también tenemos la obligación de cumplir con los retornos del 60% de lo que hayamos importado. Eso de conformidad con la regla 712. Y al final hay que estar monitoreando esta parte, ¿no? Estos programas, o este programa, el programa IMEX en específico, es para efectos de fomentar las exportaciones. Entonces, al final también la autoridad se empezó a dar cuenta que a veces se traían mercancías, pero se hacían muchos cambios de régimen, ¿no? Y al final tal vez se quedaba nacional o tal vez no se identificaba si eso se iba a exportar o no. Entonces es muy importante que no solo estemos pendientes de este monto que tenemos que cumplir para efectos del programa IMEX, sino también que tenemos que cumplir para efectos de la certificación de IVA con este 60%, ¿no? Y si al final identificamos que hay proyectos que al día de hoy, a lo mejor inicialmente se dieron como proyectos que iban destinados a la exportación y al día de hoy está cambiando el mercado y ya hay más mercancías, productos terminados que se quedan en territorio nacional, pues entonces hay que evaluar para efectos de no impactar estos montos, ¿no? Y que estemos en cumplimiento. Lo ideal pues sería que mensualmente ustedes estuvieran monitoreando cómo se van dando estos números, o bien la verdad es que sabemos que este programa y esta certificación requieren de mucha comunicación interdepartamentos, ¿no? Entonces, que estén comunicados tanto el departamento de ventas como comercio exterior, si es que hay un cambio en la negociación o un cambio en a dónde se destinan esas mercancías, estos productos terminados, ¿sale? Y bueno, la siguiente obligación también está vinculada a la anterior y también al reporte anual, el proyecto de exportación. El contar con contratos de maquila, contratos de compraventa, órdenes de compra, pedidos en firme, es lo que nos permite acreditar esa existencia o esa continuidad del proyecto de exportación. Este es un requisito para que se nos otorgue un programa, pero al final también está vinculada con la obligación anterior, porque si tenemos este documento que respalda este proyecto de exportación, vamos a poder cumplir los montos y al cumplir los montos vamos a poder presentar un reporte anual que tenga las cantidades que nos está obligando el programa IMEX, ¿no? Entonces, bueno, también hay que recordar que para efectos de la certificación de IVA, también tenemos que contar con estos documentos que acrediten esa continuidad del proyecto de exportación. Son un requisito, están en la regla 712, y también es importante recordar, como vimos en nuestra sesión anterior, que al día de hoy hay inspecciones de supervisión de nuestra certificación, ¿no? La autoridad está facultada para hacer una visita de inspección inicial al momento de que hacemos nuestra solicitud de la certificación, pero también inspecciones posteriores de supervisión. Y en estas inspecciones, una de las carpetas principales que nos piden es acreditar ese proyecto de exportación y tendríamos que adjuntar estos documentos, ¿no? Y van a pedir que los presentemos en original, los van a cotejar, que en una memoria USB pongamos estos documentos en digital y demás.
Entonces es muy importante que tengan estos documentos, que sea a lo mejor, como platicamos en la sesión anterior, tenemos ya un documento que pues no tiene vigencia, estar pendiente si es que tiene una vigencia limitada, si son con vigencia indefinida, pues entonces ver que también se tengan órdenes de compra, que esto respalde también estos montos de los que tenemos que tener cumplimiento, ¿no? Entonces, como vemos estas tres obligaciones que vemos de inicio, proyecto de exportación, los montos de exportación, el reporte anual, pues están vinculados. Ahora, el programa de inversión. Veíamos al inicio esta parte de que, bueno, desafortunadamente algunas empresas pues hacían importaciones masivas, de repente desaparecían y no pagaban los impuestos, ¿no? Entonces, al final la autoridad al día de hoy lo que está buscando también es pues esa materialidad, ¿no? El ver que realmente se está dando una inversión en territorio nacional, que se van a generar empleos, que no es una empresa, pues, que de pronto puede desaparecer, ¿no? Y que por ende tiene una inversión importante en México, ¿no? Entonces, pues bueno, tanto las instalaciones, o sea, al ver qué inmuebles tenemos, ubicación, sus fotografías, es algo que nos van a pedir como un requisito para efectos de otorgarnos un programa IMEX. También relaciones de maquinaria y equipo, si tenemos personal contratado o bien cuántas personas se van a contratar en el futuro, o sea, cuál es la proyección, porque sabemos que cuando es una solicitud inicial, pues a lo mejor de momento tenemos solo ciertas personas administrativas contratadas, pero a lo mejor en el proyecto se define que va a haber X número de personas a contratar después de cierto periodo de tiempo, ¿no? El volumen de la producción, el volumen de las importaciones, si tenemos mercancías sensibles, pues también una calendarización de ese proyecto de inversión. Y también dentro de nuestra certificación de IVA es un requisito el acreditar esta infraestructura. ¿Y cómo acreditamos la infraestructura? Pues justamente, ¿no? Pues tenemos estos inmuebles, tenemos esta máquina de equipo, que es lo que nos va a permitir llevar a cabo ese proceso productivo que estamos señalando en nuestra solicitud. Y que también dentro de la certificación nos piden acreditar esta inversión en territorio nacional, ¿no? Que lo que quieren es ver pues los montos, ¿no? Y realmente pues se acredita con los mismos temas, ¿no? Con los inmuebles, tenemos un contrato de arrendamiento, una escritura, el maquinaria de equipo que tenemos o en la que vamos a invertir, las personas contratadas, y recordando que si en el futuro tenemos una visita de inspección de supervisión de la certificación, pues nos van a pedir acreditar esta información y bueno, pues va a ser con estos documentos. El tema de los empleados pues también sería con las cuotas patronales o incluso CFDIs de nómina. eh, y también recordar que durante la visita la autoridad toma una evidencia fotográfica, ¿no? Es decir, nos van a pedir que les demos el recorrido de este proceso productivo, que señalemos dónde entra la mercancía, todas las partes del proceso y van a tomar evidencia, ¿no? Para ver que efectivamente pues hay un inmueble, que hay maquinaria, que si dijimos que en una máquina la operan 5 personas, pues que estén esas 5 personas en ese momento y demás, ¿no? Y la siguiente es el legal uso y goce del inmueble, ¿no? Que aquí, bueno, también la vinculamos con otras obligaciones. Como comentábamos hace un momento, también al día de hoy, para efectos de presentar nuestro reporte anual, es muy importante que tengamos nuestros domicilios actualizados. Y hablando en concreto respecto a esta obligación de legal uso y goce del inmueble, pues tenemos que contar con ese documento que lo acredite, ¿no? Ya sea una escritura, si es propio, o un contrato, ¿no? Es un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato o incluso de usufructo, ¿no? Y si hay un ingreso, pues entonces tendríamos que tener esos CFDIs correspondientes al arrendamiento o al usufructo. Y pues recordar que este es un requisito para el programa, si es que ustedes están buscando obtener un programa IMEX, pero también es una obligación de acuerdo al artículo 24 del decreto IMEX, que hay que notificar estos cambios de domicilios y que el hecho de notificar un cambio de domicilio pues conlleva sin duda tener un cambio en nuestros documentos que acreditan nuestro legal uso y goce del inmueble, ¿no? Y también en nuestra certificación de IVA debemos contar con este documento que acredite legal uso y goce. Y como vemos, hay plazos diferentes, ¿no? Para
la solicitud inicial, es decir, que estamos interesados en un programa IMEX y una certificación, pues en el caso del programa IMEX hay que tener un plazo forzoso de mínimo 1 año y al momento de la presentación de nuestro trámite, por lo menos que este documento tenga una vigencia de 11 meses. Y para la certificación, que al momento de la presentación, por lo menos tenga 8 meses, ¿no? Entonces, es importante que si ustedes están buscando este tipo de programas de certificación, pues contemplen estos periodos, ¿no? Que pues preferentemente no nos vayamos a los periodos mínimos, sino que tengamos ahí un espacio de tiempo para efectos de que si tenemos algún requerimiento durante el proceso y así, no tengamos que estar actualizando pues, contratos, ¿no? Y también considerar que la certificación de IVA nos pide notificar cambios en el documento, en este documento que acredite legal uso y goce, en caso de que haya cambios en su vigencia, en las partes contratantes y en el domicilio, ¿no? Es decir, hay que recordar que esto es una cadenita, ¿no? Cuando hay un cambio en nuestros domicilios, hay que notificar al SAT, hay que notificar a Secretaría de Economía si tenemos un programa de fomento, programa IMEX en este caso, y después hay que notificar a nuestra certificación de IVA mediante BUSEM, mediante un aviso de la regla 721. Y bueno, también tener presente que al día de hoy estas inspecciones de supervisión pues también nos hacen la solicitud, nos piden una carpeta especial para el legal uso y goce del inmueble, donde tenemos que colocar este documento, donde van a verificar este documento en original para cotejarlo. Y adicional, aunque si alguna vez les llega pues esperemos que no, pero si llegan a tener una visita, dentro de la solicitud viene este documento que acredita el legal uso y goce, pero digamos que con letras chiquitas dice que durante la visita van a solicitar información adicional, ¿no? Y dentro de esa información adicional están estos CFDIs del pago del arrendamiento, del usufructo, ¿no? En caso de que aplique. Entonces, pues para que lo tengan presente, que sea como parte de la carpeta del monitoreo del cumplimiento de la compañía. Y el siguiente sería notificar cambios en Secretaría de Economía, que de alguna manera está vinculado al anterior, porque uno de esos puntos que tenemos que notificar es el de los domicilios. Pero bueno, hay que también notificar si hay un cambio de denominación, un cambio de razón social, en RFC, si tenemos submanufactura, submaquila, si tenemos cambios en socios, accionistas o representantes legales. Este punto es muy importante porque a veces, digamos que al día de hoy sabemos la obligación de certificación de IVA de toda la estructura que dimos de alta al momento de nuestra solicitud inicial, pero a veces se nos llega a pasar este tema de que también el programa IMEX nos requiere notificar estos cambios, ¿no? Nada más hay que tener presente que en el caso del programa IMEX, pues son socios, accionistas y representante legal, ¿no? En general. Y para efectos de la certificación, hay que notificar cambios en la estructura que presentamos en nuestra solicitud inicial, ¿no? Que son socios, accionistas, en específico aquí hay representantes legales con actos de dominio o bien los representantes legales que hayamos presentado para efectos de nuestra solicitud, porque bueno, hay ciertos casos donde al momento de la visita inicial la autoridad nos pide en específico que demos de alta algún representante legal, aunque no tenga actos de dominio, por tal vez el que tiene actos de dominio es extranjero y prefieren que tengamos ahí un mexicano y demás, ¿no? Entonces, son situaciones especiales, pero hay que tener considerado y monitoreado cuál es nuestra estructura que tenemos dada de alta en esa solicitud, si tuvimos una solicitud especial al momento de nuestra solicitud de certificación y si hay un cambio, notificarlo, ¿no? Igual, es una cadenita, ¿no? Lo que hay que hacer primero, digamos, pues, que para efectos de instrumentos y demás, y luego notificar a la Secretaría de Economía si es que tenemos un programa de fomento, en este caso el programa IMEX, y a nuestra certificación, ¿no? Mediante un aviso de la regla 721 en BUSEM. Y bueno, también hay que recordar que una de las obligaciones del programa IMEX es tener las mercancías resguardadas en los domicilios que dimos de alta. Entonces, es importante que, bueno, antes de hacer un movimiento, si es que vamos a tener un nuevo almacén, una nueva planta productiva, bueno, primero se da de alta en el SAT,
ahora sí se notifica en Secretaría de Economía y hasta ese momento podemos disponer de ese lugar para resguardar ahí mercancías de importación temporal, a la vez de que hay que considerar que la certificación de IVA nos pide que notifiquemos cuando tenemos cambios en denominación social, en domicilios, tanto el fiscal como en domicilios donde se realiza el proceso productivo, y tenemos 5 días para hacer la notificación, ¿no? En este aviso de la regla 721 de ventanilla única. Entonces, que siempre se haga un plan, ¿no? Y que haya esa comunicación que decíamos de interdepartamental, ¿no? Hay veces que, pues a lo mejor la dirección o el corporativo simplemente decide que van a tener, pues, una nueva planta, que por espacios o por los proyectos nuevos que se vienen hay que disponer de un nuevo almacén y demás, pero hay que tener presente o hacerlos conscientes de que nuestro cumplimiento al tener una certificación de IVA, un programa IMEX, requiere de un análisis, ¿no? Ok, vamos a tener una nueva planta, bueno, ¿qué hay que hacer? Tiene que dar en el SAT, en economía, en la certificación de IVA y todo el proceso para estar en cumplimiento, para no caer en un incumplimiento de nuestras obligaciones y por ende que esto sea una causal de cancelación. Y bueno, recordar que dentro de nuestras inspecciones de supervisión, si es que se llega a dar alguna, pues también es una carpeta que nos piden, ¿no? La del programa IMEX, donde en esta carpeta del programa IMEX tiene que venir altas y bajas de nuestros domicilios. También nos piden el diagrama, si es que nosotros pertenecemos como a un grupo grande, pues hay que poner ahí nuestra estructura, cómo está compuesto el grupo, y también un listado de la estructura corporativa, es decir, lo que ya vimos, ¿no? Pues nuestros socios accionistas, nuestros representantes legales y nuestro consejo de administración, y que todos ellos estén en cumplimiento con sus obligaciones fiscales, ¿no? Si es que no están obligados a tributar en México, pues bueno, tener el documento que acredite que son extranjeros y que tributan en el extranjero, ¿no? Que bueno, el documento principal pues puede ser el pasaporte, que también hay que recordar que para efectos de la certificación ya nos piden cuando un pasaporte pues está en inglés, una traducción simple en español, si está en otro idioma, pues una traducción certificada. Entonces es importante que tengan estos documentos. Digo, eso es para efectos de la notificación en Busan, pero bueno, también para efectos de una visita, ¿no? Que estemos preparados, digamos, esperemos nunca tengan que atender una visita de inspección, pero saber o tener la confianza de que si algún día esto llega a suceder, pues que ustedes tienen todos los elementos para dar una respuesta de manera oportuna, ¿no? Otra de las obligaciones es nuestro sistema de control de inventarios, que bueno, para muchos es como el, pues sí, su punto, su área de oportunidad principal. Y pues bueno, la obligación es prácticamente llevar este control, de acuerdo al artículo 24 del decreto IMEX. Es pues una obligación y como bien dice ahí, hay que tenerlo, tiene que estar automatizado, tiene que estar actualizado para a efectos de la solicitud de una certificación de IVA, pues también es un requisito el llevar este control. Es decir, como ya es una obligación del programa IMEX, el momento de que nosotros ingresamos una solicitud de certificación, pues ya tenemos que tener acreditado que ya contamos con un sistema, nos van a pedir al momento de la visita inicial de inspección, pues ciertas pantallas, que generemos un reporte de saldos, ver estos requisitos mínimos que nos señala el anexo 24. Y también otra obligación, digamos, vinculada, que es el de la certificación de IVA, es transmitir esos inventarios de mercancía y activo fijo y informes de descargos por cada destino aduanero, que es lo que nosotros llamamos el anexo 30, que es la información que se sube a nivel fraccional arancelaria al portal del SAT, que al final pues sabemos que esta información sale de nuestro anexo 24, ¿no? Y que también es importante estar haciendo pues una conciliación, ¿no? El ver, oye, estos números no me están haciendo sentido porque tengo unos saldos tan grandes en mi anexo 24 contra mi anexo 30, o contra incluso mi inventario físico. Entonces es muy importante que esto, dijimos que pues al final el IMEX no es nada sin la certificación, porque el beneficio principal lo obtenemos hasta que obtenemos la certificación,
Entonces hay que cuidarlos ambos. Hay que hacer un cruce de información porque al final hay que pues también tener presente que la autoridad tiene esta información, ¿no? La información del anexo 30 pues está en el portal del SAT. Entonces, bueno, también recordar lo que ya vimos, este tema de las inspecciones de supervisión, que bueno, también hay una carpeta especial para el anexo 24, donde tenemos que agregar cierta información y esta información se solicita al momento de la visita, ¿no? La autoridad nos va a pedir en ese momento que ingresemos a nuestro sistema de control de inventarios, que presentemos ciertas pantallas, sobre todo las de la información del contribuyente, los datos del contribuyente, donde vienen pues, justamente lo que vimos también hace rato, los domicilios, ¿no? Que esos domicilios estén actualizados, que su razón social esté actualizada, y también nos va a pedir sí o sí un reporte de saldos, donde es muy importante que estemos validando que vienen estos requisitos mínimos, ¿no? Los datos del contribuyente, es decir, nuestra razón social, nuestro domicilio, nuestro programa IMEX, que están establecidos en este anexo 24 de las reglas generales de comercio, que vengan en cada uno de nuestros reportes, ¿no? Porque eso es lo que va a validar la autoridad, que al momento de que generemos estos reportes, vengan esos encabezados con los requisitos mínimos y bueno, que consideren que también la información la solicitan en Excel. Y dentro de estas solicitudes, también en la inspección de supervisión, también nos piden una carpeta de desperdicios, de scrap, que nosotros comprobemos cuál es nuestro destino de los desperdicios, ¿no? Si en nuestra solicitud inicial, tanto del IMEX, de la certificación, establecimos en nuestro proceso productivo que hacemos cambios de régimen. Ok, pues en nuestro anexo 24 deben venir los cambios de régimen. Ok, si señalamos que debe haber, que íbamos a realizar actos de destrucción, bueno, debemos de contar con nuestros avisos y también eso debe estar cargado en nuestro anexo 24. Y también debe haber un informe de descargos por ese destino aduanero. Entonces, como ven, todo está conectado, ¿no? Y al final necesitamos de todo para estar en cumplimiento y para continuar con ese beneficio del crédito de IVA. Y bueno, también es muy importante, en general, este artículo 24 del decreto IMEX nos señala que hay que destinar las mercancías a los fines que fueron autorizados y retornarnos en el plazo que corresponda y cumplir con lo establecido en el programa autorizado, ¿no? Entonces, al final, todo lo que señala el decreto, como lo veíamos al principio, pues son tanto requisitos como obligaciones, pero al final hay que estar en continuo cumplimiento con todo eso que nosotros señalamos, si digamos en la solicitud señalamos un proceso productivo, pues si eso fue lo que notificamos, hay que seguir cumpliendo con lo que nosotros señalamos en este programa que nos autorizaron, ¿no? Porque el incumplimiento de una obligación es una causal de cancelación de nuestro programa, ¿no? Y al perder nuestro programa, pues podemos perder nuestra certificación y perder ese principal beneficio que es el crédito de IVA. Y ahora, pues una de las obligaciones más importantes, porque ya se vienen las fechas, es el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que bueno, aquí digamos, nada más cabe señalar, digamos en el decreto está señalado que tenemos el último día hábil del mes de mayo para presentar nuestro reporte anual, pero ojo, esto es solo si tenemos un programa IMEX. Al día de hoy y a partir del 2018 ya hubo una unificación de estos dos trámites. Es decir, que si ustedes cuentan con un programa IMEX y programa PROSEC, al estar unificados se presenta en una sola ocasión y entonces se tendría que cumplir, pero en el último día hábil del mes de abril, ¿no? Porque se tiene PROSEC. Y en caso de que no se cumpla con presentarlo en el último día hábil del mes de abril, al día siguiente nosotros ya tendríamos una suspensión de nuestro programa PROSEC. Entonces, nada más es muy importante pues analizar, ¿no? Solo tenemos IMEX, tenemos IMEX o PROSEC, o bueno, estamos interesados en obtener estos dos programas, tengamos presente este plazo para dar cumplimiento, ¿no? Y bueno, también es muy importante considerar que incluso el decreto IMEX nos señala que se publicará en el diario oficial cuando ya se haya determinado que tenemos pues, programas suspendidos. Si
digamos, teníamos en nuestro programa IMEX, no presentamos el programa en mayo, pues bueno, en junio se estarían presentando los programas que ya están como suspendidos. Entonces, durante este plazo todavía podríamos cumplir con la obligación, pero pues ya tendríamos una suspensión del programa, ¿no? Y en septiembre ya se presentarían los que ya estarían definitivamente cancelados. Y esta obligación es de conformidad con el artículo 25 del decreto IMEX, donde nos señala cómo se presenta este reporte anual. Y bueno, también es importante considerar que en las últimas guías que ha publicado Secretaría de Economía y a partir del 2021 nos señala que ya solo tenemos un periodo de 5 días hábiles posteriores para hacer una notificación en caso de que hayamos cometido un error o tengamos una diferencia en nuestras cifras, o sea, de lo que presentamos en nuestro reporte anual. Si pues nos dimos cuenta que, híjole, pues un error de dedo o algo así, o realmente si estábamos en un proceso de revisión de números, que derivado de eso se hizo incluso una declaración complementaria y demás. Entonces hay que considerar que solo tendríamos 5 días hábiles, ¿no? En el pasado, pues se detectó que las compañías pues hacían notificaciones, ¿no? Como solo puedes hacer la presentación por una ocasión en ventanilla única, es decir, una vez que se presenta, tú ya no lo puedes presentar ni hacer modificaciones. Obtienes tu acuse y se terminó, ¿no? Entonces, cuando las compañías tienen modificaciones o, híjole, nos faltó considerar este punto, estaba en revisión por parte de nuestra área contable, fiscal y demás, se presentaba un escrito libre, ¿no? Pero a veces, pues, el tiempo era indefinido. Entonces, al día de hoy nada más hay que tener muy presente que Secretaría de Economía ha hecho énfasis que solamente se tiene este periodo, ¿no? Y bueno, también como es pues la obligación del momento, hay que tener muy presente que para efectos de nuestro reporte anual hay que hacer pues validación de nuestros números, ¿no? Al final, esta información que tiene, que nosotros subimos a ventanilla única y que va a tener Secretaría de Economía, hay que recordar que, pues, la realidad es que también ya hay cruces interdependencias, ¿no? Entonces, esta información se puede cruzar con la información que también tiene el SAT. Entonces, hay que revisar nuestras declaraciones, qué reportamos ahí como ventas totales y como ventas de exportación. ¿Ah? También hay que revisar nuestro data stage. ¿Ah? Hay que hacer una comparativa de todos estos números y si identificamos que algo no cuadra, pues acercarnos al área correspondiente para ver si hay algo que no estamos considerando, ¿no? Si estos números hacen sentido, porque a lo mejor, ok, ya comparamos los números que vamos a presentar en nuestro reporte anual y nuestra declaración, pero vemos que para efectos aduaneros en nuestro data stage, pues a lo mejor no cuadran los números de enero y diciembre, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta que al final es por temas de facturación, porque la información que tenemos en el data tiene fechas a nivel fecha de pago del pedimento y en nuestra información fiscal, pues contable, tenemos información de las facturas, ¿no? De la fecha en la que se emitió el CFDI. Entonces, a lo mejor ahí nos hace sentido, ¿no? O bien incluso ver, ok, estamos viendo que mensualmente tenemos ciertos valores y nos hacen sentido, ¿no? Más o menos mensualmente tenemos unas ventas de 1 millón, ¿no? 1 millón de pesos. Y entonces de pronto vemos que hay un mes donde tenemos pues la mitad, ¿no? Entonces, eso nos hace sentido, tenemos conocimiento de que en ese mes específico tuvimos ventas menores o no, o incluso revisar valores por proveedores. También cuando somos maquila pura, pues también verificar esos montos, que estemos en cumplimiento con nuestras obligaciones como maquila. Y bueno, también aquí si en algún momento quisieran de nuestra ayuda para revisar esos números, pues también que sepan que contamos con ese servicio, los podemos ayudar con todo gusto. Y bueno, más adelante les vamos a comentar una dinámica de un servicio que vamos a estar otorgando de manera gratuita. Pero bueno, más adelante platicamos de esto. Y vamos a seguir con la última obligación, que bueno, pues para efectos didácticos y de esta sesión, pues nos concentramos en las principales y en esta vinculación global con todo nuestro cumplimiento, ¿no? En adición a nuestra certificación de IVA. Y entonces también es importante hablar en este mismo artículo 25 del decreto IMEX, que nos habla del reporte anual, nos habla de nuestras encuestas mensuales del INEGI.
hay que presentar esas encuestas en los primeros días naturales de cada mes. Aquí es muy importante señalar que son 20 días naturales, ¿no? No son 20 días hábiles, son 20 días naturales, entonces no importa si ese día fue domingo, lo que sea, digo, hay que tratar de que si ya sabemos que el día 20 de ese mes pues va a caer en un día que es inhábil o si va a caer en un fin de semana, pues bueno, más o menos por el día 17 estar monitoreando con las áreas correspondientes que nos proporcionan la información para nosotros subir nuestra encuesta, ¿no? Como pueden aquí ver, estos son los títulos que podemos ver en el detalle en nuestras encuestas mensuales. Y bueno, hay información que, bueno, como lo vemos en todo este tema de cumplimiento, no solo es información que tiene nuestra área de comercio exterior, sino es información de otros departamentos, ¿no? Días trabajados, personal, capacidad productiva, producción. Entonces, esta información, igual, la autoridad tiene posibilidad de hacer cruces de información, ¿no? Entonces hay que tener presente que esto cuadre con la información que presentamos a Economía, con la información que presentamos al SAT, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vemos, ok, personal dependiente y, digo aquí, personal suministrado por otra razón social, nada más hay que tener presente este tema de que al día de hoy, pues también ya es una obligación el contar con mínimo 10 empleados contratados. Entonces, digo, esto es algo que también se podría observar ahí. Y también es importante señalar que hay algunos casos de reportes anuales donde también nos piden que coloquemos el personal que tenemos contratado, ¿no? Tanto el personal administrativo como el personal de producción. Digo, hay ciertos casos que están en este supuesto, no todos, pero hay algunos que, sobre todo los que tienen a lo mejor un número pequeño de empleados, que a lo mejor están en el rango mínimo de cumplimiento, o incluso lo he visto que es muy común en los textiles. Entonces, hay ciertos sectores, áreas y empresas en concreto que también nos van a pedir información al respecto del personal. Entonces, es muy importante que lo validen, ¿no? Tanto en nuestras que tengamos forma de soportarlo, digamos, en nuestras cuotas de obrero patronales, ¿no? De todo el año, que podamos ver que ese es el número promedio, que lo que hemos presentado en nuestras encuestas mensuales de INEGI también coincida y lo que vamos a presentar en caso de que nuestro reporte anual en específico nos solicite un tema de personal, pues también hagan sentido todos estos números, ¿no? Entonces es importante que se haga esta validación. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera, Ana Paola Solórzano, que va a hablar de las principales obligaciones del programa PROCE. Muchas gracias, Carlita. Bueno, pues tal como hemos visto ahorita, las obligaciones para el programa IMEX, también existen algunas obligaciones para el programa PROSEC, que ahorita, como vamos a observar, tal vez se asemejen un poco a las que ya hemos visto con anterioridad, pero bueno, cada empresa tendrá que cumplir con aquellas obligaciones que le correspondan según el programa con el que cuenten. Y bueno, la primera obligación es presentar un informe anual de las operaciones, tal como ya lo mencionaba Carla con anterioridad. En este caso tendrá que presentarse el último día hábil del mes de abril, pero bueno, también es importante mencionar que a partir del 2018 se hace una unificación pues de un solo trámite para aquellas empresas que cuenten tanto con el programa IMEX como con el programa PROSEC, con el fin de que su presentación sea en un solo trámite y bueno, que esta presentación se haga a más tardar el último día hábil del mes de abril, bueno, del presente año. También, bueno, en caso de que no se presente este informe, pues se podrá llegar a perder temporalmente su vigencia o incluso podrá ser cancelada. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, la siguiente obligación es de igual forma como en el IMEX, pero es cumplir con lo autorizado. Si bien el PROSEC es un programa de fomento sectorial, justamente busca que los insumos importados pues se utilicen para la producción de las mercancías correspondientes al sector para el cual se autoriza. Y bueno, este fundamento lo podemos encontrar en el artículo 4 y 5 del decreto PROSEC. Y bueno, de igual forma es importante cumplir con lo establecido en el programa autorizado.
y destinar las mercancías para las cuales fueron autorizadas. De igual forma, este fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 9 del decreto de PROSEC, y bueno, en lo cual también se pueden encontrar las causales de cancelación en caso de que esta mercancía pues, no sea destinada a los fines para la cual fue autorizada. Y bueno, por último, también tenemos la obligación de notificar los cambios a la Secretaría de Economía, ya sea altas y bajas en los domicilios en donde se lleven a cabo pues, las operaciones. Y bueno, también es importante que se presente cualquier cambio del domicilio fiscal, y todo esto también amparado en el artículo 9 del decreto PROSEC, para evitar, como ya lo mencionaba con anterioridad, pues que se llegue a cancelar el programa por omitir notificar estos cambios. Esto sería en general las principales obligaciones que existen para el programa PROSEC. Tal y como ya lo mencionaba Carla, se relacionan a lo mejor con el programa IMEX, en cuanto a que si una empresa cuenta con los dos, pues bueno, se puede unificar pues la presentación y a lo mejor facilitar un poco el tema de las obligaciones, pero bueno, nos parece importante presentar cada una de ellas para tenerlas presentes y pues llevarlas a cabo. Y también ahorita le voy a ceder la palabra a Carla nuevamente para que nos compartas un poco de las recomendaciones que tengas referentes justamente a el correcto cumplimiento pues de estos programas de fomento. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ahora finalmente nada más hablarles un poco de las auditorías preventivas. Es muy importante que, como ya vimos, pues hay que tener el monitoreo de todas nuestras obligaciones, ¿no? En caso de tener un programa IMEX y una certificación de IVA. Entonces, como una recomendación es que pues tengan esta carpeta donde estén resguardando esta información que acredite su cumplimiento, que acredite todas las obligaciones que tienen para efectos de este programa y certificación, pero también pueden llevar a cabo auditorías preventivas, ¿no? Que el tener un tercero que les haga observaciones, ¿no? O internamente llevar a cabo auditorías preventivas, ¿no? Tener pues un ciclo donde realicemos este proceso y monitoreemos obligaciones fiscales aduaneras, en este caso, pues el pago de derechos de nuestra certificación, todas las obligaciones que ya vimos en su programa IMEX, el acreditar nuestra infraestructura y proyecto de exportación, que veíamos ahí que era pues con la máquina y el equipo, el personal, los inmuebles, el monitorear este tema de los retornos, que es muy importante, o sea, no solo los montos que tenemos que cumplir para ventas de exportación en el programa IMEX, sino también estar monitoreando si es que hay que seleccionar ciertos proyectos destinados a importación temporal y ciertos proyectos que sí se importan de manera definitiva para efectos de cuidar este 60% de los retornos al extranjero. Y pues recordar que al final esta información pues la tiene en el data stage la autoridad. También la puede estar viendo en nuestros informes de descargos en el anexo 30. Entonces, recordar también que aquí tenemos que subir en el anexo 30 todos nuestros destinos aduaneros, que estos avisos de la regla 721 respecto de los cambios, pues bueno, también están vinculados al programa IMEX que vimos. Hay que notificar ciertos cambios en el programa IMEX, pero también en nuestra certificación de IVA. Entonces, que esto sea una cadenita, ¿no? Todo, hay que ver toda la parte legal, se implica un tema de un cambio con el SAT y después hacer nuestras notificaciones a Secretaría de Economía y posteriormente nuestras notificaciones a la certificación de IVA mediante un aviso de la regla 721 en UCEN. Y bueno, a la par, pues bueno, si tenemos unas auditorías preventivas o revisiones internas o carpetas donde integremos nuestra información de cumplimiento respecto a nuestro programa y nuestra certificación. También es importante que de manera global también lo hagamos para, en general, nuestras operaciones de comercio exterior. Que igual veamos obligaciones fiscales, que revisamos nuestro expediente de comercio exterior, que esté correctamente integrado, que tengamos lo necesario. Si tenemos un catálogo de fracciones o si no lo tenemos, revisar o estructurar este catálogo de fracciones, contar con los fundamentos legales que nos permitan acreditar
por qué estamos utilizando esa fracción arancelaria, o si tenemos una consulta de clasificación con la autoridad, o alguna, sí, alguna notificación por parte de una autoridad, tener ese historial y esa información resguardada. Y si se están haciendo revisiones subsecuentes, tener ahí la fecha en la que hicimos esta revisión de fracciones arancelarias. Y todo lo que ya vimos anteriormente respecto a nuestro cumplimiento de IMEX, certificación de IVA. Si tenemos un PROSEC, pues también ver este tema de las obligaciones de nuestro programa PROSEC. También si emitimos o recibimos certificados de origen, pues tener un correcto resguardo de estos certificados, el estar revisando su llenado, ¿no? Porque sobre todo en los certificados que son de libre reproducción, pues a veces nos hemos encontrado ahí con cosas un poco de miedo, ¿no? Que a lo mejor un criterio que ni siquiera tiene nada que ver con la mercancía a la que se le está acreditando origen, viene señalado en un certificado, ¿no? Entonces, en el momento de que tengamos una revisión de origen, pues esto va a ser, digamos que algo fácil para la autoridad, ¿no? El poder emitir una multa, hacer una revisión. Entonces es muy importante que analicemos si es que están correctamente llenados, si es que estamos recibiendo un certificado, o bien si nosotros estamos emitiendo un certificado, que haya detrás un análisis de origen, que haya un soporte, ¿no? Para que también, digamos, esperemos que nunca lleguemos a tener una revisión de origen, pero si es que llegara a suceder, que tengamos la plena confianza de que tenemos toda la información, de que podamos otorgarla de manera oportuna y que, bueno, esta revisión va a salir de forma libre, ¿no? También es importante que revisen temas de valoración aduanera, sus incrementables, sus Incoterms y la relación entre estos. También sus activos fijos, como ya hemos visto y en esta oportunidad y en otras sesiones, el activo fijo también es algo que le encanta revisar a la autoridad, ¿no? Porque, bueno, fácilmente pueden hacer una visita, ver ahí un horno enorme que cuesta millones y pedir que le acredite su legal estancia y tenencia. Y, bueno, si algo no cuadra, pues entonces ahí obtener un beneficio, ¿no? Entonces, también hemos visto que nuestras visitas de inspección inicial para solicitudes tanto de programa IMEX, de certificación de IVA, pues estamos encontrando ahí una ventanita para pedir información, ¿no? Y al día de hoy, pues ya sea que dentro de nuestro proceso productivo tenemos que detallar cuáles son los activos fijos que vamos a requerir, cuál es el personal que lo va a manipular y demás, y tener ahí los datos de identificación individual, también nos están solicitando una relación completa de esos activos, ¿no? Yo sé que a lo mejor hay muchas empresas que en su momento, cuando empezó el tema de la certificación, a lo mejor no tuvieron estos requisitos tan extensos o tan a detalle, ¿no? Pero al día de hoy, y que lo tengan presente, si es que ustedes están buscando obtener un programa IMEX, una certificación, es algo importante, ¿no? Y que bueno, lo ideal es que nos alleguemos, como lo hemos comentado también, de herramientas tecnológicas que nos permitan tener un control pues de forma automatizada, que si llega la autoridad, ok, escanean un código QR o tiene una placa o ahí tiene, incluso hay algunas empresas que ahí con una carpetita y vienen los documentos, o sea, hacerlo fácil, que la autoridad al momento de una visita vea que tenemos un control y que si nos piden cualquier detalle, cualquier listado de activos, pues que tengamos esa información, que los datos de identificación individual estén validados, revisados, que lo que está en las placas es lo que coincide con lo que está de manera documental, o bien si ya identificamos que, bueno, es una empresa muy grande, ya de muchos años, que pues desafortunadamente perdimos algún documento, bueno, hacer la regularización correspondiente para tener un documento que acredite esa legal estancia, ¿no? Y también revisar los registros contables, es una sugerencia, digo, como ya vimos al día de hoy, pues también tanto para estar en el monitoreo de nuestras obligaciones del programa IMEX, como verificar si estamos en posibilidades de cumplir con nuestros montos de exportaciones, con nuestros porcentajes de retornos, con los números que vamos a presentar en nuestro reporte anual. Entonces es importante que se validen
pues compras y ventas contra importaciones y exportaciones, ¿no? Para que al final del año, pues esos números estén revisados, que haya una comunicación interdepartamentos, área fiscal contable contra comercio exterior, que si hay algo que modificar, estos temas de, bueno, ajustes, que también se hagan ya sea las rectificaciones correspondientes o los pedimentos globales correspondientes, y que eso lo tengamos presente y que al momento de que revisemos nuestros números, pues sepamos cuál es la razón de a lo mejor una discrepancia o si hay una diferencia razonable que esté justificado, y si tenemos alguna solicitud del por qué hay una diferencia, pues tengamos cómo respaldar eso, ¿no? Y que lo tengamos documentado, resguardado en nuestra carpeta de expedientes de cumplimiento de comercio exterior de la compañía, ¿no? Y pues también el tema de las mejores prácticas, ¿no? Al final, una auditoría preventiva es con el objetivo de tener un diagnóstico, de conocer nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Pero que eso también nos lleve a que cada que hagamos una revisión, elevemos nuestro nivel de cumplimiento y buscar esas mejores prácticas, ¿no? Yo a veces les digo a los clientes que la auditoría diagnóstico es como ir al médico, ¿no? Y que te digan, te duele, qué es lo que hay que corregir, cuáles son nuestros síntomas, ¿no? Cuál es nuestra enfermedad. Y las mejores prácticas o nuestro seguimiento de hallazgos de estas auditorías es, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué buenos hábitos vamos a implementar? ¿Qué medicina nos vamos a tomar y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas mejoras prácticas? Bueno, algunas de nuestras recomendaciones son capacitación continua, tener internamente métricas de desempeño, manuales de operación, estas herramientas tecnológicas que comentábamos, tanto para la recuperación del expediente de comercio exterior y que en caso de que esperemos que no tengamos una visita, pues podamos de manera fácil obtener toda la información que nos están solicitando, porque sabemos que al día de hoy también los requerimientos son muy agresivos y llegan a ser hasta de ejercicios fiscales completos, que tengamos también herramientas para nuestro control del activo fijo, que si tenemos una visita, pues que sea muy fácil mostrarles la información, que ya hayamos hecho una validación de lo que tenemos en placas contra lo que tenemos de manera documental, la asesoría continua, las auditorías preventivas, ya vimos que pueden ser internas o una persona externa, y también incluso considerar la defensoría legal o el blindaje legal, ¿no? Porque a veces, pues bueno, desafortunadamente tal vez porque no hay personal, porque hay desconocimiento, la autoridad podría caer en excederse en sus atribuciones, ¿no? Entonces, que sepan que ustedes también se pueden defender, ¿no? Que si algo es injusto, que si ustedes tienen el soporte legal y demás, también pueden defenderse, ¿no? Entonces, estos son como recomendaciones, mejores prácticas que derivado de el tal vez haber tenido esta charla, el habernos escuchado y detectar sus áreas de oportunidad, o bien llevar a cabo una auditoría preventiva, pues hayan detectado esas áreas de oportunidad y pasen a un siguiente nivel y busquen estas mejores prácticas, ¿no? De qué manera la compañía puede elevar ese nivel de cumplimiento y pues siempre estar preparados para que, bueno, esperemos que no, pero si se lleva a cabo una visita, una solicitud, un requerimiento, estamos preparados y que de alguna manera la autoridad también se dé cuenta, ok, pues lo tienen todo controlado, o sea, ya no tengo nada que revisar, ¿no? Porque desafortunadamente pues a veces cuando hacen una pequeña revisión y identifican que la compañía pues no está en orden, no está en cumplimiento, pues es un granito para empezar con una serie de auditorías, ¿no? Hay empresas que desafortunadamente les toca, que ya son cliente frecuente, tienen membresía y les toca año tras año revisiones, ¿no? Porque pues la autoridad ya se dio cuenta que tienen áreas de oportunidad y pues es más fácil, ¿no? Al final ellos también tienen montos que cumplir, de recaudación y demás, entonces el identificar que ya tienen alguna empresa que pues tiene áreas de oportunidad y que incluso ya las detectaron en otras solicitudes, pues es más fácil darle continuidad a una revisión adicional de un año siguiente o de otro tema y demás, ¿no? Entonces es muy importante que esto lo tengan presente. Creo que no te escuchamos, Marco. Perdón. Ah, sí.
No sé si vieron por ahí, hay un programa que se llama Contacto Aduanero de Jessica y Celina de Jesús Hernández, que se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche. Ayer fue su 4º aniversario y participó Georgina Estrada, participó el doctor Andrés Rode, Eduardo Reyes de Leal, Michelle Escobedo, su servidor Marco Reyes. Y hablamos un poco de las actualidades o del futuro del comercio exterior en México. Y evidentemente hablamos del tema del compliance, de las revisiones de la autoridad. Pero me gustaría nada más hacer un poco de énfasis en qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, tenemos varios factores en donde todos se tienen que vigilar de una forma armónica, porque si uno se nos cae, que se nos están cayendo, ahorita vamos a platicar por qué, pues nuestro flujo de operación se va a detener. Y esto nos pega un tema comercial, y muchos temas comerciales pues pueden generar hasta multas, ¿no? Tenemos varios clientes que si la mercancía no llega con su cliente, generan multas hasta por horas, ¿no? De si no llegan una hora, multa, ¿no? Vamos a empezar por lo sencillo, ¿no? Primero temas de compliance, ¿no? Si ahorita nosotros echamos un ojito, pues el tema de compliance aduanero, pues vemos muy sencillo, ¿no? Pues a ver, ahí está la legislación fiscal, está la ley aduanera, están las reglas, pero en esa panza de las reglas tenemos temas legales, corporativos, de recursos humanos, temas fiscales, sobre todo en temas de certificación de IVA. Y la autoridad ya en sus análisis sistemáticos, pues ya mete deducciones, mete acreditamientos, ya desencadena de que si no corresponde, digo, es un ejemplo, ¿no? A una compra, un cambio de régimen, una importación, pues ya le iban a ser acreditable. Cosas que evidentemente muchas veces no vemos la gente de comercio exterior y la gente de impuestos dice, pues es un IVA, pues lo acredito, ¿no? Pero ya la autoridad empieza a rechazar este tipo de acreditamientos, ¿no? El punto número 2, si nosotros vemos de una forma muy mapeada las obligaciones, híjole, yo creo que traemos ya un 60-70% de obligaciones administrativas que dependen de áreas como finanzas, impuestos, administración, y no tanto del área de comercio, ¿no? Y sin embargo, el encargado de que no se caiga esta certificación o registro, lo que sea, está a cargo del área de comercio exterior. Ahora, por otra parte, que tenemos un crecimiento en el volumen de operaciones a nivel mundial para este año de un 2.6%, para el año siguiente de un 3.2%, algo así por ciento, según la OMC, que esto implica que evidentemente pues va a haber más intercambio de bienes a nivel mundial. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como empresa para que no se nos detengan las mercancías en las aduanas de destino, de origen, lo que sea? Subirnos esquema como la certificación esta de OEA, de CITIPAT, en donde ya las empresas son confiables, sacan el suministro, no están revisando. Evidentemente que no se nos caigan estas certificaciones. Muchos de ustedes saben, porque se los han solicitado como requisito, el 0 CITIPAT como un requisito para entablar relaciones comerciales o continuar relaciones comerciales. Y ustedes saben que si nos quitan una OEA, no nos dan otros 5 años y podemos perder el negocio como tal, ¿no? Una certificación, si nos la llegan a quitar, no nos la dan en otros 2 años. O sea, realmente tenemos que abrir una nueva empresa o buscar la forma de cómo, ¿no? Ahorita tenemos un cliente que te puedo apostar que todos ustedes tienen en su casa esa marca electrónica. Primero tuvo una auditoría de OEA y ahorita acaba de abrir una auditoría de certificación de IVA, ¿no? Y realmente no es porque sea una empresa mala, ni mal cuidada, ni mal atendida. Simplemente la autoridad está haciendo su chamba. Quiero pensar que es un tema que sea electoral. También sabe que ahí está el PAN o el tema de que hay mucha posible recaudación. Ya por ahí hemos hablado varias veces del Plan Maestro de Fiscalización 2024, en donde uno de los mayores temas o puntos de fiscalización es el comercio exterior. Y recordemos que la autoridad pues, tiene mucha información en su poder que está revisando, ¿no? Y tenemos otros factores que pueden afectar nuestra operación, que no nada más es el compliance. El nearshoring, ¿no? Que hemos hablado mucho de ellos y hablan y hablan y hablan. No tenemos un plan como país para poder actualizar la infraestructura. O sea, sí va a llegar mucha inversión, pero no tenemos infraestructura, no tenemos carreteras, no tenemos choferes. Tenemos un déficit como de 60,000 choferes. En Estados Unidos hay un déficit como de 300,000 choferes. Los pocos choferes de mexicanos están yendo a Estados Unidos. Los transportes tienen una antigüedad de promedio de 20 años,
se rompen, se los roban. Tenemos 35 robos diarios de transportes. O sea, realmente hay muchos temas y todavía le damos, que están fuera de nuestras manos, ¿no? O sea, todo esto de choferes, transporte fuera de nuestras manos, pero todavía le sumamos el compliance que está en nuestras manos y no lo vigilamos. O sea, estamos poniendo otro agravante al tema del flujo comercial. Entonces, si lo que está en nuestras manos es esto que estamos platicando a través de Ana Paola y Carlita, creo que podemos disminuir las probabilidades de que nuestro flujo de operación pues se vea afectado, ¿no? Digo, podemos platicar de mucho de esto y les platicaba de esta plática del día de ayer en la noche, porque realmente es un tema que nos preocupa como país y sobre todo, pues, cuidar nuestra empresa, porque al final de cuentas, pues es el negocio, ¿no? Poder colocar los productos que fabricamos o comercializamos y un pilar muy importante, y desafortunadamente no hay un beneficio ni administrativo ni económico adicional por parte de la autoridad. Y pues bueno, tenemos que ir trabajando con lo que tenemos. Hay una carga administrativa muy grande, que bueno, pues se tiene que ir cumpliendo y muchas veces pues debemos de echar manos de la automatización de procesos, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a platicar, los invitamos a ver cómo podemos apoyarles y sobre todo a no echar en saco roto, que la autoridad sigue haciendo su chamba, porque esta es su chamba, el revisar cómo van las empresas y ya concatenando esos temas fiscales, ¿no? Pues bueno, nada más quería opinar eso, Carlita, Ana Pau. Gracias, Marco. Bueno, y ya nada más por último, dentro de nuestro cuestionario para el registro de este webinar, les hicimos por ahí una pregunta a quien estaría interesado en que revisáramos sus cifras. Y bueno, vamos a hacer ahí un sorteo, va a ser de manera aleatoria, para 3 empresas y en caso de que sean seleccionadas, pues les vamos a hacer llegar el requerimiento de información para poder apoyarlos con todo gusto con la revisión de esas cifras, ¿no? Que puedan ver que las diferencias que tienen entre la información que comparemos pues son razonables o que estén justificadas. Y pues bueno, estamos en contacto. También les agradeceríamos mucho que nos hicieran llegar si es que hay algún tema que les sea de interés para nuestras próximas webinars. Sería muy valioso conocer pues qué es lo que les interesa, cuáles son sus inquietudes. Y bueno, es un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Muchas gracias, Ana Pao, por tu apoyo. Israel, Marco, que tengan un buen día, muy buen día a todos. Cuídense mucho, gusto en saludarlos. Hasta luego, bye bye. Despídete, Ana.